Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, ha pasado bastante tiempo desde la última vez que hablamos, Alan, respecto a esta guerra entre Rusia y Ucrania que cumplía su primer año, y esto sigue, y han pasado cosas también al interior de Rusia con este fallido motín de los mercenarios de Wagner. ¿Qué podemos comentar y cómo está el panorama actualmente con todo esto? Bienvenido, Alan. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, qué gusto. Sí, y a los tiempos que conversamos sobre el asunto, la última vez fue en febrero del pasado, justo al año de Así la es. invasión, Y cuando de eso, arrancó pues, la ha pasado invasión. algunos meses y esta guerra lamentablemente sigue, Alan. Y sí, tiene todas las perspectivas de seguir, además. El episodio del fin de semana pasado ciertamente fue un episodio que encendió las alarmas en Rusia y más allá de Rusia, ¿no? En el mundo, porque obviamente una situación de inestabilidad o de conflicto interno en uno de los países que tienen los más importantes arsenales nucleares del mundo, obviamente es un motivo de preocupación para todos. Y en esa medida, el gobierno ruso de Putin es, llamémoslo de manera criolla, un malo conocido. Y las expectativas de una alternativa de poder en Rusia a estas alturas son absolutamente inciertas e inclaras y obviamente generan angustia respecto de dónde podría eventualmente terminar ese arsenal, en manos de quién podría terminar ese arsenal. El episodio en sí fue, llamémoslo como una especie de flor de un día. Es decir, se produjo la captura de la ciudad de Rostov sobre el Don de una manera rápida, sin ninguna complicación para las fuerzas de Wagner, que este fin de mes debían haber entregado todas sus armas pesadas y debían integrarse al ejército ruso ya de manera regular. Esa era ya la disposición que se había dictado y que probablemente fue la razón por la cual se produjo la reacción de Prigozhin al darse cuenta de que su principal instrumento de poder se le iba de las manos. En el momento en que Wagner se incorporaba al ejército ruso, cualquier autoridad suya sobre el grupo iba a desaparecer y por lo tanto su influencia en la política interna rusa desaparecería. Claro. Y aquí sí creo que es supremamente importante que tratemos de entender la realidad rusa desde la perspectiva rusa y no desde la nuestra. Y la perspectiva rusa, la perspectiva interna del gobierno ruso, no tiene nada que ver, o sea, no tiene punto de relación con la forma en que se interpreta y se entiende la política en el resto de Europa o del mundo occidental. Nada que ver. Rusia es un estado dividido en facciones que están armadas así para enfrentarse entre sí, competir entre sí, con un árbitro final que es Putin, al cual llegan todas las discrepancias, las aspiraciones o las diferencias que puedan tener estas facciones para que él las absuelva. De acuerdo. Esa es la realidad en Rusia. Y por lo tanto, pensar que es factible lograr una desestabilización en Rusia por una maniobra como la que hizo Prigozhin, diría yo que es bastante ingenuo. De hecho, este motín duró 24 horas. En 24 horas se disolvió como el rocío en el sol. No tenía en realidad perspectivas.
Y de hecho hay versiones o hay opiniones que hablan de un sainete, de que este fue el mecanismo por el cual se logró resolver este enfrentamiento que parecía imposible de contener entre Prigozhin y la oficialidad y el alto mando ruso, a los que Prigozhin había insultado, injuriado de la peor manera durante varios meses sin que le pase nada. Y seguramente llegó un punto de quiebre al interior del ejército en que le dijeron a Putin, bueno, hasta aquí nomás, esto no puede seguir. Y se buscó esta salida para enviarlo a Prigozhin a un exilio en una colonia rusa como es Bielorrusia. Claro. O sea, hay versiones que hablan de esa opción y que de que incluso cabría la posibilidad de que los mercenarios de Wagner se unan a Prigozhin en Bielorrusia para desde Bielorrusia amenazar nuevamente a Kiev, que queda a menos de 200 kilómetros de la frontera bielorrusa al norte. Esa es una hipótesis. Ahora, Alan, yo le pregunto con esta arremetida de este grupo Wagner, ¿usted cree que el intocable presidente y su imagen, el presidente Vladimir Putin, quedó dañada, quedó resquebrajada o no? A ver, nuevamente entendamos el tema desde el interior de Rusia. ¿Cuál es el mayor temor que tiene la gente, el pueblo ruso a lo largo de su historia? La anarquía. Putin, en el discurso que dirige al pueblo ruso el día sábado pasado, hace referencia a 1917 y hace una referencia que es esencialmente errónea, que ya la comentaré, pero se enfoca específicamente en la preocupación por la guerra civil. Y dice que en 1917 Rusia recibe una puñalada por la espalda de alguien, no sabemos de quién, eh, que origina la desmembración del imperio ruso, la pérdida de importantes territorios. Polonia era parte de Rusia, los países bálticos eran parte de Rusia, Finlandia era parte de Rusia en ese momento, y que por esta puñalada por la espalda Rusia se priva de la victoria en la Primera Guerra Mundial. Y esto origina la guerra civil. Ujú. Entonces, despertar el espectro de una guerra civil que efectivamente fue terrible, que provocó entre 4 y 5 millones de muertos en Rusia, es un temor que está profundamente inserto en la memoria colectiva y en la memoria histórica rusa. Y por lo tanto, el pueblo ruso va a alinearse alrededor de su zar para que él la defienda de la anarquía y de la guerra civil. Y eso es lo que ha sucedido. Efectivamente, la popularidad de Putin y la aprobación de Putin al interior de Rusia ha subido, luego de su manejo de la crisis. Bueno, estamos conversando, amigos, con Alan Kate, analista internacional, sobre la situación de la guerra Rusia-Ucrania y también lo que ha pasado al interior de Rusia. Son las 7:30. Hay información reciente que llega a las agencias internacionales y menciona lo siguiente. Podolak considera que Wagner ya no existe tal y como era antes de la invasión de Ucrania. El principal asesor de la presidencia de Ucrania, Mikhailo Podolyak, ha señalado que el grupo Wagner habría desaparecido tal y como había existido hasta ahora y su estructura se habría dividido en hasta 4 partes, una de las cuales permanecería en Bielorrusia para adiestrar a sus fuerzas especiales. Podolyak no ha dado pábulo a los rumores de que los mercenarios de Wagner podrían dirigir un ataque desde Bielorrusia y cree que principalmente continuarán sus operaciones allá en las zonas del este de Ucrania, en las que están presentes, ya sea integrados en el Ministerio de Defensa o en la Guardia Nacional rusas. En lo que respecta al jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, cuya presencia en Bielorrusia sí ha sido confirmada por las autoridades de ese país, apunta que volverá a África, uno de sus principales activos comerciales, en los que tiene todavía varios frentes abiertos. Esto lo ha contado en la televisión ucraniana hace una hora. Alan, ¿cómo vemos esto también, este análisis que hace
el principal asesor de la presidencia de Ucrania respecto al grupo Wagner. A ver, nuevamente pensemos en Rusia desde Rusia. Esta noción que tiene Putin de separar en facciones que están enfrentadas entre sí al interior de la sociedad rusa y al interior del mundo político ruso, se extiende también hacia las Fuerzas Armadas. En 1936, Stalin fue absolutamente consciente de una realidad. La única fuerza que podía derrocar al Partido Comunista y a él del poder era el ejército. De acuerdo. Y él emprendió una purga, pero devastadora, al interior del ejército ruso, desde el nivel de capitanes hasta los mariscales. Alrededor del 85% de la oficialidad del ejército ruso fue decapitada. Y digo decapitada casi literalmente. Entonces, esta decapitación le dio a Stalin finalmente el control absoluto del ejército ruso, del ejército rojo, a través de la incorporación del comisario político a todas las unidades del ejército. Putin no podía hacer eso. Él no estaba en la situación de poder que Stalin sí tenía y no podía haber hecho esto. Entonces él optó por crear una serie de organismos paramilitares, porque Wagner no es el único. Además de Wagner, en Rusia tenemos 6 o 7 otras unidades paramilitares Wow. que están actuando en la guerra. ¿Para qué sirven estas unidades, además de los usos que les pueda dar el gobierno ruso en África, en Siria, como lo han hecho con Wagner, o en Libia? Pero sirve básicamente como contrapeso al ejército. Que el ejército sepa que hay por ahí unas fuerzas armadas y equipadas que en caso de que al ejército se le ocurra alguna veleidad, pueden intervenir y pueden enfrentarlo. Y eso se va a mantener, por más ilegal e inconstitucional que sea. De hecho, la ley y la constitución rusas prohíben expresamente los grupos paramilitares. Pero eso nos da la medida de el escasísimo nivel de acatamiento de la ley al que está sometido el presidente Putin, ¿no? Qué complejo y complejo también entenderlo desde Rusia, como nos dice Alan Kazay, que es muy diferente, bueno, a nuestro mundo occidental. Ahora, Alan, hablando ya de este conflicto de Rusia-Ucrania, lleva más de un año y las cosas, bueno, no han cambiado, excepto por este episodio del grupo Wagner, pero ¿qué se puede esperar de este conflicto? Es bastante tiempo y se podrá resistir más, sobre todo de la parte de los ucranianos, este conflicto. Eh, bueno, si vemos qué es lo que ha pasado a lo largo de estos últimos 5 meses, de febrero para acá, vemos que la situación se ha mantenido básicamente alrededor de las líneas que ya habían quedado definidas luego de la contraofensiva ucraniana del mes de septiembre del año pasado, ¿no? Y también de la reconquista en el sur de la ciudad de Gerson. Han habido eventos que han sido muy decidores, como la voladura de la represa de Nova Kajovka, que obviamente tiene una intencionalidad militar eh, para dificultar el avance de cualquier ofensiva ucraniana en la zona de la inundación, donde no es factible que se muevan tanques ni vehículos blindados. Pero esencialmente los avances o los retrocesos han sido muy pequeños de lado y lado. En este momento supuestamente estaría en curso una contraofensiva ucraniana que no ha dado los frutos espectaculares que dio la primera contraofensiva ucraniana del mes de septiembre pasado, seguramente porque Rusia ha tenido amplio tiempo para prepararse y para fortalecerse en la defensa de las zonas controladas por ellos, durante estos meses o casi
9 meses que llevan en control de esas áreas. En esa medida, la posibilidad de una ruptura de frente y de un avance importante de parte de Ucrania no se la vería hasta ahora muy factible. Eso significa una guerra alargada, una guerra que se puede prolongar tanto tiempo como dure la voluntad de Occidente de respaldar al gobierno ucraniano, de seguirlo equipando con armamento y con municiones para poder enfrentar a Rusia, ¿no? No nos olvidemos de la diferencia radical de tamaño entre los dos países y los dos ejércitos. Rusia tiene 145 o 150 millones de habitantes. Polonia tenía 40, de los cuales se le fueron 8, es decir, es un país donde hay 32 millones, con buena parte de su zona industrial ocupada, con ataques terroristas rusos permanentes contra su población civil. Veamos este último ataque terrible que se produce en Kramatorsk, donde aparentemente con toda la intencionalidad lanzan un misil contra un restaurante, en el Increíble. cual hay una gran cantidad de personas, entre ellos varios latinoamericanos, un gran escritor colombiano que sale herido y que hay varios muertos, en una demostración de la más absoluta indiferencia de parte de Rusia hacia las convenciones internacionales respecto de atacar a blancos civiles, como lo ha venido haciendo a lo largo de todo el conflicto. Entonces, sí, se ve que la posibilidad de que este conflicto siga alargándose, siga extendiéndose, está ahí y no se ven salidas a corto plazo. Es lamentable esta situación que está viviendo el mundo, en este caso Ucrania, y con este conflicto con Rusia que, como menciona Alan, pues se puede alargar bastante más tiempo. Gracias, Alan, por conversar con nosotros sobre esta situación y bueno, estaremos pendientes también de lo que vaya sucediendo en Rusia, en Ucrania y con este conflicto. Muchas gracias también, qué gusto y cuando quieran conversar a la orden.